Como les decía, hermanos, necesitamos la presencia de Dios. Bueno, yo siempre lo digo en este lugar, necesitamos la presencia del Espíritu Santo para todo en nuestras vidas. Ese tiene que ser un clamor día con día, decir: lléname, Espíritu Santo, porque te necesito, Señor, porque necesito de ti, porque el Señor Jesús, hermano, recordábamos ese sacrificio en semanas anteriores. Él pagó, amén, Él vino y Él pagó en esa cruz por cada pecado, por cada enfermedad. Y nosotros, hermano, hacemos al Señor a veces dependiendo de nuestra necesidad. Si tenemos una necesidad de sanidad, bueno, hacemos al Señor Jesús, lo hacemos nuestro sanador. Si tenemos una necesidad de provisión, lo hacemos nuestro proveedor. Si tenemos cualquier necesidad, ponemos al Señor, hermano. Pero Cristo Jesús no solamente quiere ser tu sanador, no solamente quiere ser tu proveedor. Cristo Jesús quiere ser tu plenitud, amén. Cristo Jesús quiere ser todo en tu vida. Él quiere llenar ese vacío, Él quiere llenar tu corazón. Él no solamente quiere, es más, no quiere llenarte, Él quiere rebosarte. Él quiere que reboses de Él, Él quiere que tú seas completamente bendecido por Él. Esa es la mejor bendición, hermano, tenerlo a Él, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermanos. Y Jesús, hermano, murió, como recordábamos semanas anteriores. Cristo Jesús vino al mundo a morir, hermano, y Él pagó ese precio, y Él derramó esa sangre por tu salvación, por mi salvación, por la sanidad, por la libertad. Cristo Jesús pagó ese precio, hermano. Y Cristo Jesús, hermano, resucitó al tercer día, amén. Él entregó el Espíritu, dice su palabra. Y cuando Él entregó el Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, amén. Hubo un temblor y el velo se rasgó, por el cual nosotros, hermano, podemos entrar confiadamente, amén. Ya no hay nada que impida que tú llegues a su presencia. Ya no hay nada que impida que tú entres a ese lugar santísimo, amén. Dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Y a pesar, hermano, que los discípulos vieron al Señor resucitado, a pesar de que vieron milagros, todo lo que Él hacía, hermanos, es impresionante cómo es que seguía habiendo incredulidad, hermano. Incredulidad. No podían creer en el Señor. Y esto, hermano, sigue operando en las iglesias. Esto todavía sigue, hermano, en las iglesias. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, versículo 16. Vamos a leerlo desde el 16. Porque el Señor, hermano, lo vieron resucitado, como ya lo predicábamos anteriormente. Lo vieron resucitado, como Él se apareció incluso a María Magdalena, esas mujeres, y lloraban, y el Señor les decía: bueno, es que soy yo. Y decía: pues, tóquenme. Y bueno, se apareció a sus discípulos. Y antes de Él irse, hermano, dice el 16: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hermano, fíjese qué tremendo. Yo cuando leía este pasaje, yo decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que dudaban? Si habían visto al Señor resucitar, ellos lo vieron, o bueno, al menos lo vio Juan, los que estaban ahí. ¿Cómo vieron que Él fue molido, que Él fue traspasado, que Él fue, hermano? Dice que en Isaías 53 dice que fue completamente desfigurado. No había parecer en Él ni hermosura. Y lo vieron cómo Él fue puesto en ese sepulcro, y cómo las mujeres fueron y vieron los ángeles y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, amén. La tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Jesús había pagado, hermanos. Y luego Jesús se les vuelve a aparecer. Pero dice aquí que había incredulidad, hermanos. Y yo sé lo que quiero hablar en esta noche, sobre la incredulidad.
porque hay incredulidad, no solamente en los impíos que no creen en el Señor, sino también en el pueblo de Dios, hermano. Sigue habiendo incredulidad. Y a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ver el poder de Dios como antes? ¿Por qué no? ¿Por qué el Señor no se manifiesta como lo hacía antes? ¿Por qué no podemos ver estos milagros extraordinarios que ocurrían en aquellos años? Bueno, hermano, porque hay incredulidad. ¿Qué es la incredulidad, hermano? Es lo contrario a la fe. Es lo contrario a creer. Y nosotros los cristianos, hermano, nuestra vida se basa en la fe, amén. En la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que estar seguro, hermano, que aunque no lo veas, Él está. Como nos decía ahorita mi hermana, Él estaba aquí, Él se pasea. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice su palabra que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y Él ha dicho, donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Y aquí somos más de 2 y más de 3, hermano. El Señor está en este lugar. Y Él quiere seguir, hermano, bendiciendo. Dice que su brazo está extendido, que su mano no se ha cortado para con nosotros. Él quiere seguir bendiciendo, Él quiere seguir obrando. Pero, hermano, el ministerio de Jesús, desde que Él vino a este mundo, ha estado rodeado de incredulidad. En el libro de Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Y por qué no le recibirían, hermanos? Ellos estaban esperando al Mesías, y incluso todavía lo siguen esperando. No pudieron creer que Él era el que venía. ¿Por qué? Porque Él vino a un pesebre, hermano. Él vino a nacer porque dice que no había un lugar para Él en el mesón. Tuvo que estar en un pesebre. Ahí fue donde nació Jesús, hermano, en un establo. Y tal vez ellos esperaban que viniera, no sé, como en un palacio, que estuviera donde estaban los reyes. No podían aceptar que Jesús, hermano, que Jesús era un rey humilde, amén. Que Jesús no venía con gloria, sino venía humilde, amén. Venía como un cordero. Venía a sufrir a este mundo, hermano, y no lo pudieron recibir. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero luego que dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, amén, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. A los que lo reciben, a los que creen en su nombre, aleluya. Si creemos en Él, si lo aceptamos, pasamos de creación de Dios a ser hijos de Dios. Pero ¿cómo, hermano? Por medio de la fe, amén. Por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí el Señor dice también en Marcos 16:14, que Él les reprochaba su incredulidad y su dureza de corazón. Lo que nos decía ahorita mi hermana. Dice Marcos capítulo 16, versículo 14. Les reprochaba, hermano, el Señor les reprochaba y les decía, ¿cómo es que no creen? Les reprochaba su incredulidad, hermano, y su dureza de corazón. Pero así era, hermano. El ministerio de Jesús estuvo rodeado de incredulidad. No le creían. Y sabe que la incredulidad, hermano, limita el poder de Dios. Jesús quiere obrar. Jesús quiere seguir haciendo milagros. Él no se ha detenido. ¿Sabe por qué? Porque Él no cambia, amén. Dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia, Él quiere seguir obrando. Pero había ciudades enteras, hermano, como en Nazaret. Había ciudades enteras donde Él no podía hacer milagro alguno. ¿Por qué? Porque lo miraban con sus ojos naturales. Decían que este no es el hijo de José, que no es el carpintero Jesús, que nosotros conocemos a sus hermanos, nosotros conocemos a su madre, que él no puede ser el Cristo, no puede. ¿Por qué? Porque lo miraban con sus ojos naturales. Pero el Señor tenemos que verlo con unos ojos del Espíritu, amén. Nosotros tenemos que verlo donde no está, porque dice su palabra que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahí viene en Hebreos 11, es necesario que se acerca a Dios crea que le hay. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No lo podían agradar, hermano. Por eso el Señor les reprochaba su incredulidad. Y dice en Marcos
capítulo 6, en Nazaret. Cuando Jesús fue a Nazaret, Marcos 6:5 dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Y dice que él estaba, en el versículo 6 de Marcos 6, dice, y él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Fíjese cómo el Señor se asombraba de esa incredulidad. El Señor se asombraba, decía, ¿por qué? ¿Por qué no pueden creer? Y a veces uno cuando vamos a alguna parte, ¿verdad?, y predicamos, y ¿por qué? ¿Por qué no pueden creer? Pero así es, hermano. En el libro de Lucas nos habla acerca de cuando Jesús estaba en una ocasión y dice que le llevaban los niños a que los bendijeran. Y dice que lo veían los discípulos. Y los discípulos les decían, dejen de molestar al maestro. Porque le llevaban a sus hijos a que Jesús los tocara, a que Jesús los bendijera, hermano. Nosotros ahorita también traemos a nuestros hijos a representarlos ante Dios, amén. Nos traemos a que el Señor los bendiga. Aquí hemos tenido presentación de niños. Yo también tengo mis fotos cuando yo fui presentada a Dios en una iglesia. Y me gusta ver esas fotos y digo, ay, Señor, gracias. Pero aquí se acercaban ellos, hermanos, se acercaban esos niños, esas personas con esos niños. Y dice que los discípulos los corrían. Y le decía al Señor, no los dejen que ellos vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo les digo que si ustedes no son como un niño, no pueden entrar en el reino de Dios, hermano. Y analizando cómo es un niño, hermano, cómo es un niño. Si usted se pone a analizar cómo es un niño, hermano, es un niño que te cree todo lo que le dices. El niño te cree, hermano. Es como en 1 Corintios 13, que dice que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es un niño, hermano. Y el Señor decía, ustedes tienen que ser como un niño. Cuando hemos ido a algunas partes a predicar, como el día del velorio de la mamá de mi hermana, donde predicaba el pastor y luego decía, ¿quién quiere aceptar a Cristo en esta noche? ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Nadie, hermano, nadie. Pero había un niño que estaba ahí levantando la mano, pero nadie miraba al niño. Y el niño, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo. Hasta que dijimos, mira, ahí hay un niño. Bueno, el niño aceptó a Cristo, amén. El niño se llevó ese regalo, el niño se llevó esa bendición. ¿Por qué? Porque el niño sí creía, hermano. Los grandes a lo mejor tenían incredulidad y decían, no, eso no es cierto, eso ha de ser mentira. No, pero el niño lo creía, hermano. Yo fue cuando entendí esa palabra. Por eso el Señor decía, si no fueres como un niño. Hay otra parte también donde le preguntaban al Señor y le decían, Señor, ¿quién va a ser el mayor de todos? Dinos, ¿quién va a ser el mayor de todos? Y el Señor dice que agarró un niño y lo puso en medio, hermano. Y ahí Él dijo, el que fuera como este niño, ese es el mayor. El que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, hermano. Es necesario nosotros humillarnos. Es necesario nosotros creer como si fuéramos unos niños, amén. Porque en el niño no hay hipocresía tampoco, hermano. El niño es sincero, el niño te cree, el niño no va a fingir. Y es lo que quiere el Señor, hermano. Él quiere que le creamos. Y había otras ciudades también donde el Señor iba, donde se hacía milagros, hermano, pero ni aún así creían. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 20. Eran ciudades, hermanos, donde Jesús, sí, pues por la pura misericordia de Dios, porque Él había dicho también, si no creen por la palabra, pues crean por las obras. Y a veces había lugares donde Jesús sí hacía obras, hermano, pero ni aún así creían. Mira lo que dice en el libro de Mateo 11, 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir
a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, en tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor decía: ustedes no han creído. He hecho milagros, he hecho señales, pero ustedes no se han arrepentido. Decía: va a venir condenación. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Hijo de Dios, hermano. Y ahorita es lo que estamos predicando. Predicamos a Cristo, predicamos de su palabra, predicamos de su poder, pero la gente no quiere, hermano. Por eso es que estamos como en tiempos de Noé, también como en tiempos de Sodoma y Gomorra, donde hay tanta perdición, donde la gente prefiere, hermano, a la muerte. Cuando yo iba con mi mamá, que vivía en Vistas del Río, pasaba por una calle bien fea. Yo creo que es lo más feo de todo Vistas, hermano, donde las casas no tienen puertas, no tienen ventanas, tienen cartón, hermano. No tenía, pero un altarzote a la muerte, un altarzote a los ídolos. Y yo decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que desprecien, como dice, desprecian al dador de la vida? Desprecian a Jesús. Él es la respuesta, Él es la solución, pero prefieren otra cosa. Prefieren otra cosa. Y aquí el Señor decía: va a venir condenación porque ustedes vieron mi poder y no se arrepintieron. Y luego dice en el 25: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él llamaba niños, hermano, a los que creían en Él. Él llamaba que eran niños y decía: Padre, tú se los revelas a ellos, a aquellos que no se creen tanto, porque había los que se creían los sabios, hermano, los fariseos, que siempre estaban con su doctrina, con su día de reposo, con sus leyes, con sus reglas. Y no se daban cuenta que allí estaba Jesús, hermano. Dice que estaba en una ocasión Jesús, y estaba el poder de Dios con él para sanar. Y allí estaban los fariseos enfrente, hermano, y no podían darse cuenta de que ahí estaba Jesús, que ahí estaba el milagroso, que ahí estaba la verdad, que ahí estaba la vida. Miren el 12, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis hoy leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Decía Jesús: ustedes están guardando lo del templo, ustedes están guardando el día de reposo, pero no se dan cuenta que uno mayor que el templo está en este lugar. No podían discernirlo, hermano. No podían discernir que ahí estaba el autor de la vida, que ahí estaba el que cambiaba todas las cosas. Jesús le dijo: y si supiesen lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Decía: yo quiero misericordia. Ustedes solamente están con eso. Jesús venía a traer misericordia, Jesús venía a traer paz. En el libro de Marcos capítulo 5, hermano, también nos habla cuando Jesús dice que fue a esa región de Gadara, hermano, donde estaban los gadarenos. Vamos al libro de Marcos capítulo 5. El endemoniado gadareno, hermano.
Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ahí fue el Señor, ahí fue en esa barca, hermano. Y dice que ahí salieron esos endemoniados, dice el 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjese, el demonio, el endemoniado, vino y se postró ante Jesús. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Podían reconocerle, hermano, aún los demonios, pero los fariseos no podían reconocer que él era el Hijo de Dios. Hay otra parte donde dicen también incredulidad de los hermanos de Jesús. Dice que ni sus propios hermanos creían en él. Le decían, bueno, ve y preséntate, porque Jesús no quería subir a una fiesta. Y le decían, pues que ¿por qué te escondes si tú eres el Hijo de Dios? Muéstrate al mundo. No creían en él, hermano, pero estos demonios sí podían reconocer el poder de Dios. Lo que no podía reconocer nadie, estos demonios lo podían reconocer. ¿Y sabe qué? Que Jesús en aquella hora dio la palabra y fue libre ese endemoniado, hermano. Y sabe que porque dice que el Señor mandó porque le rogaron que lo mandara a los cerdos. Y el Señor mandó esos demonios a los cerdos. Y dice que cuando los vio, hermano, el dueño de ahí de esa granja fue y le dijo a toda la gente, y la gente lo corrió, hermano. Le dijeron, vete de aquí, Jesús, porque se asustaron, porque no pudieron creer. Y yo me ponía a imaginar, y me ponía a pensar, ¿qué hubiera hecho Jesús si hubieran dejado que él se quedara en ese lugar? ¿Qué es lo que Jesús hubiera hecho si no hubieran limitado su poder, si no lo hubieran corrido? Porque lo corrieron, hermano. Corrieron a Jesús y por eso él no pudo hacer milagros. Pero él no quería irse, él quería quedarse, hermanos. Él no quería, él quería seguir sanando, él quería seguir libertando, él quería seguir obrando. Pero le dijeron, vete. ¿Y cuántas veces nosotros a lo mejor hemos actuado de esa manera, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros con nuestra forma de ser hemos apagado la presencia de Dios o hemos detenido el mover de Dios, hermano? Porque se necesita anhelar al Señor. Se necesita anhelarlo, hermano, para poder que Él obre en nuestras vidas. Era impresionante, hermano, cómo ver que a los suyos vino, pero no le recibieron. Que lo corrieron. Yo me ponía triste cuando leía este pasaje y decía, ¿por qué lo corrieron? Pero bueno, había unos que lo despreciaban, pero había otros que sí que aprovechaban esa oportunidad cuando él pasaba, hermano. Había otros que sí aprovechaban cuando Jesús pasaba. Y ahí viene en la siguiente hoja, en el versículo 21, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Fíjese, ahí llegó el Señor. Dice que se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y hay dos grupos, hermano. Hay dos grupos de gente. Están los espectadores y están los receptores, los que reciben, los que están dispuestos, los que quieren recibir, los que anhelan al Señor y no se quedan como un simple espectador, hermano, porque a veces solamente estamos como un espectador. Ahí Jesús estaba, hermano, y dice que toda la gente se reunió alrededor. Yo me imagino que hizo un círculo, no sé, y ahí estaba Jesús enseñando, hermano, pero nadie se atrevía a ir más allá. Nadie se atrevía a dar ese paso de fe, porque es necesario dar ese paso de fe, hermano. Es necesario que tú des ese paso de fe, porque ahí está el Señor, ahí está su poder, pero nosotros tenemos que provocar algo, amén. Nosotros tenemos que activar la fe. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que activar la fe, hermano. Tenemos que esta fe se active, que esta fe pueda producir. Y dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo,
Y luego que le vio, se postró a sus pies. Fíjese, un principal, alguien importante. Era un principal de una sinagoga, era alguien que tenía renombre, era alguien que a lo mejor tenía un tipo de poder, no sé. Pero cuando vio a Jesús, hermano, él no desaprovechó la oportunidad. Él tenía una hija enferma, tenía una hija muy enferma, hermano, que estaba a punto de morir. Y él fue, se salió de ese círculo, él provocó algo en el Señor, él hizo algo, es como si él hubiera movido algo. Fue y se postró ante el Señor, hermano, hizo algo. Fue y se postró. Y dice, le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjese, hermano, le dijo salva, ni siquiera le dijo sana. Dijo, para que ella sea salva y vivirá, hermano, porque eso es a lo principal que vino Jesús, amén. Jesús vino a la salvación, aleluya. También Él te quiere sanar, pero Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo principal, hermano, que nosotros tenemos que buscar en Él, es la salvación. Y le dijo, mi hija, para que sea salva y vivirá. Fue pues con Él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús y se oyó, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta mujer oyó, hermano. Es necesario que nosotros proclamemos de Cristo. Es necesario que tú hables del poder de Dios, de quién es Jesús. Dice que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Otra vez, salva. Quería ser salva, hermano. Y estas mujeres, si nos ponemos a estudiar la palabra, hermano, lo que significaba una mujer en esta condición que estaba esta mujer, hermano, era algo completamente mal. Ella estaba mal, y en la ley esas mujeres no podían andar en la calle porque se consideraban inmundas. Estas mujeres no podían tocar. Ahí viene en el libro de Levítico, hermano, las leyes sanitarias, y ahí decía que esas mujeres no podían incluso ni sentarse en un lugar, ni tocar nada, porque dice que se consideraba inmundo lo que ellas tocaban. Incluso si alguien las miraba y se daban cuenta que era una mujer que estaba así, la podrían apedrear, hermano. Pero esta mujer se atrevió, amén. Esta mujer tuvo fe. Esta mujer creyó que Jesús podía hacerlo. Y fue. Y no le importó ni ser apedreada. Qué fe de esta mujer, hermano. Qué fe tan grande de esta mujer, que dice que cuando fue, y dice que todos lo apretaban. Pero el Señor dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para saber quién había hecho esto, hermano. Todos lo apretaban. A lo mejor no sé cómo era tanta la multitud, porque allí iba toda la multitud, hermano, de espectadores, amén. Todos primero estaban alrededor, pero Jairo se atrevió y dijo, Jesús, ve y sana a mi hija. Jesús, necesito que tú sanes a mi hija. Y ahí iba Jesús, hermano, a sanar a la hija de Jairo. Y ahí estaban todos apretando. Ahora sí estaban todos, hermano, pero se atravesó esta mujer. Esta mujer que dijo, si tan solo, yo no necesito ni que me mire, yo no necesito ni que Jesús, ni que me toque, con tan solamente que yo toque el borde de su manto, yo podría ser salva. Y dice, hermano, que ella tocó el borde del manto de Jesús, que arrastraba, aleluya. Ella hasta se arrastró para tocar al maestro. Y a pesar que todos lo empujaban, nada acontecía, hermanos, porque nadie tenía fe en él. Yo me imagino que tal vez había más enfermos, tal vez había más necesitados, pero esta mujer fue la única que se atrevió. Esta mujer fue la única que activó esa fe, que desechó la incredulidad y decidió creer en el Hijo de Dios. Y hay el mismo pasaje, hermano, creo que es Lucas, el mismo pasaje, que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y le dicen los discípulos, Señor, pues todos te están tocando, ¿qué preguntas? Jesús le dice, es que yo sé que me han tocado diferente, porque poder ha salido de mí. El Señor sintió que el poder de Él había salido, hermano. Tu
puedes sacar el poder de Jesús, amén. Porque hay poder en Él, amén. Hay poder para salvar, para sanar, para restaurar. Hay poder, hermano, en Jesús. Cualquier situación que sea en tu vida, Jesús la puede cambiar. Él puede cambiar cualquier cosa. Y Él dijo: yo he sentido que poder ha salido de mí. Yo he sentido que me han sacado el poder. Él quiere, hermano, Él quiere que tú lo toques con fe. Porque para todo problema está el poder de Dios. ¿Qué se puede resistir a su poder, hermano? No hay nada. No hay enfermedad. Tal vez matrimonios, tal vez familias están a punto de destruirse. El Señor puede obrar. Si tan solo tú te acercas con fe como esta mujer. Y el Señor dice que le dijo: se salva. Y hasta le dijo: hija, fíjese, hija. Porque se dice que estas mujeres eran rechazadas. Tal vez su padre ya la había dejado, hermanos. Tal vez su padre ya la había abandonado, su padre terrenal, no sé, su familia, tal vez su esposo, tal vez sus hijos. Pero Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ahora ya era hija de Dios, hermano. Ahora ya era hija del Señor. Dice el 35: mientras él aún hablaba, vinieron a casa el principal de la sinagoga. Porque ahí estaba Jairo, hermano. Todavía estaba Jairo ahí. Estaba desesperado porque llegaran a su casa. Yo me imagino que cuando Jesús se detuvo con esta mujer, Jairo ya estaba desesperado. Señor, es que mi hija se está muriendo y tú ahí platicando, Señor. Tú ahí platicando, tú ahí con ella, Señor, ve rápido. Y ahí parecía, hermano, que ya había sido todo perdido. Dice el 35: pero Jesús le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Aleluya. No temas, le dijo el Señor, cree solamente. Fíjese lo que le dijo. Allí estaba el dador de la vida. Dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Fíjese, hermano, aleluya. No está muerta. Yo quiero decirte, no está muerto, está dormido. Tu problema no está muerto, duerme, aleluya. El Señor va a actuar en ese problema, el Señor va a actuar en esa enfermedad, pero no temas, cree solamente. ¿Sabe que hay 365 veces en la palabra de Dios que dice la frase no temas? Y con Dios no hay casualidades, hermano. No hay casualidades que diga 365 veces la palabra no temas y que el año tenga 365 días. Es como si usted fuera, no sé, 1 de enero. Ya pasó, no temas. 2 de enero, ya me quedé sin trabajo, no temas. 3 de enero, ya se enfermó tal, no temas. Y luego en junio, oye, pues ya me pasó esto, no temas. Y luego en septiembre esto, no temas, y no temas, y no temas, y no temas. El Señor así lo dice, hermano. Esto es para gozarse, hermano. ¿Por qué no le da un aplauso a Cristo? Amén. Porque Él ha dicho: no temas. No temas. No temas porque yo estoy contigo. Dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios. Amén. Y el Señor, hermano, resucitó a esa niña. El Señor se glorificó. ¿Y sabe qué, hermano? Que en ese día el Señor tocó a una inmunda. Bueno, lo tocó ella, la inmunda y la muerta. Y eso para los fariseos olvídese, Jesús ya estaba contaminado, Jesús ya estaba mal porque lo había tocado, hermano. Pero aquí fue al revés, amén. Jesús cambió todas las cosas, porque así es Jesús, hermano. Él vino a cambiar todo. Y a Él, hermano, Él quiere que le creamos.
Él quiere que nosotros no tengamos esa incredulidad, hermano. Porque hay tanta incredulidad en el pueblo de Dios. Hay tanta incredulidad, hermano, y a veces uno se queda asombrado, ¿verdad? Porque vemos la incredulidad, tenemos la autoridad, amén, Dios nos ha dado autoridad, hermano. Dios dice que nos ha dado autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones, dice en su nombre, en mi nombre pondrán las manos y sanarán, hollarán serpientes y escorpiones, y si bebieren algo mortífero no les hará daño. El Señor lo ha dicho, amén, a los que creen. A veces, ¿por qué no pasa algo? Porque no lo creemos, hermano. Y en el libro de Mateo, capítulo 17, nos habla del monte de la transfiguración, hermanos. El Señor dice que se transfiguró ante ellos, estaban con sus vestiduras blancas resplandecientes, y luego se aparecieron Moisés y Elías, y ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, ahí estaba Jacobo, y ellos vieron, hermano, la gloria de Dios, vieron al Señor en todo su esplendor, hermanos. Luego bajan, y ahí aparece un hombre que tenía un niño, hermanos, un hijo que estaba endemoniado, y dice que este demonio a veces lo echaba en el agua y otras veces lo echaba en el fuego porque lo quería matar. Porque si dice la palabra de Dios, hermano, que el enemigo solo ha venido a robar, matar y destruir, pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia, amén. Y ahí estaba, hermano, y dice que los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio, hermano. Luego cuando ya este padre de familia va con Jesús y le dice: Jesús, es que tus discípulos no pudieron echar fuera. Dice en Mateo 17, 16, dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Bueno, le dijeron a Jesús: tus discípulos, Jesús. Y Jesús ya les había dado autoridad, hermano, anteriormente, cuando fueron los 70 de 2 en 2. Jesús dijo: yo les doy autoridad. Ustedes van a sanen leprosos, resuciten muertos, hagan esa obra. Yo les doy la autoridad. Ellos ya habían sido usados en el poder de Dios. Pero ahora, ¿qué pasaba? Que le traían a este joven y ellos no podían, hermano. No pudieron sacarlo, no pudieron echarlo fuera. Entonces este hombre va con Jesús y le dice: Jesús, dice el 15, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Decía: generación incrédula y perversa. Fíjese cómo se refería el Señor a ellos, que eran una generación incrédula y perversa. Y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo los voy a tener que soportar? Tráiganmelo acá. Y Jesús lo echó fuera, hermano. Y en el 20 Jesús les dijo, en el 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aleluya. Nada será imposible, decía. Y hay otra parte de este mismo pasaje donde este padre de familia le dice a Jesús: ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad, sana a mi hijo. Este hombre tenía incredulidad también, hermano. Tenía incredulidad de él, tenía incredulidad de los discípulos, y por tanto no podía ocurrir el milagro. Pero Jesús dijo: si tan siquiera la tuvieres como un pequeño grano de mostaza. Incluso hay otra parte donde los discípulos le dicen: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Y el Señor dice: es que si tan siquiera la tuvieras como un granito de mostaza, fíjate, así tan pequeña, tú podías decirle a este monte: quítate y échate en el mar, y sería hecho. ¿Por qué? Por la fe en el Hijo de Dios. Dice en el 20, dice: si tuvieres fe, le podrías decir al monte de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aleluya.
Muchos dicen que se refería al demonio, otros dicen que se refería a la incredulidad, que si tú tienes incredulidad, falta de fe, ores, ayunes, porque también dice que es un género, también la incredulidad, hermano, es un género también, pero también sale con oración y con ayuno. Tú puedes decirle a Dios: Señor, yo quiero creer en ti, yo quiero que uses mi vida porque he estado detenido, porque uno mismo es el que se detiene, hermano. Uno mismo es el que detiene al Señor con nuestra falta de fe. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo el Señor: para el que cree nada es imposible. Pero es lo que está estorbando, hermano, en la vida de cada uno de nosotros: la incredulidad. La incredulidad, hermano. ¿Estamos creyéndole al Señor o no le estamos creyendo al Señor? Hay tantos tabús también, tantas cosas que se dicen también, hermano, respecto al Espíritu Santo. Hay gente que cree que las lenguas sí y otros que las lenguas no. Otros se burlan, otros no creen. Pero, hermano, Jesús habló del Espíritu Santo, amén. Él dijo: Él va a estar con ustedes todos los días. Él les va a ayudar, Él va a obrar, hermano. El Espíritu Santo es real. Y el Espíritu Santo también quiere obrar, hermanos. Pero a veces no creemos. Y a veces podemos decir, como yo les decía, los espectadores y los receptores, los que activan la fe. A veces algunos solamente se quedan viendo. A veces algunos solamente dicen: ay, mira cómo el Señor toca a ese hermano, cómo el Señor toca a esa hermana, y solamente te quedas expectando. Pero Él no quiere que sean unos cuantos, hermano. Él quiere llenar a todos, amén. Él quiere que tú seas lleno de Él. Él quiere que tú seas embestido del poder de lo alto, aleluya. Pero es la misma incredulidad, hermano, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero a veces no valoramos, hermano, no valoramos el mover del Espíritu Santo. No valoramos a los siervos de Dios, los vemos como nada, hermano. Los vemos como nada a los siervos de Dios. A los siervos de Dios se les honra, hermano, por la unción del Espíritu Santo que está sobre ellos. Tú puedes hablar mal de un pastor, puedes hablar mal de un predicador. Yo he conocido gente que han maltratado a un pastor y les ha ido tan mal, hermanos, tan mal. ¿Por qué? Porque el Señor dice: no toques a mis ungidos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, hermano. Yo tengo que respetar a mi pastor por esa unción que está sobre él, por esa unción del Espíritu Santo que está sobre su vida. Pero a veces no creemos. Los vemos y decimos: ay, ¿por qué me está regañando el pastor? ¿Por qué están diciendo esta palabra? Y no sabes que es el Espíritu Santo el que quiere hablar a tu vida en esta noche. No puedes creer que es el Espíritu de Dios el que está hablando a través de un siervo. Y menospreciamos, hermano. Y no creemos lo que Dios quiere hacer en tu vida. No crees lo que Dios quiere obrar en tu vida mediante su Espíritu Santo. Y Jesús dijo, hermano, en Juan 14:16 dice: aquel que blasfemare contra el Hijo de Dios, incluso contra el Padre, le será perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Detenemos el mover de Dios, hermano, porque hay incredulidad. Hay incredulidad. Y dice: es que yo no creo que eso sea Dios. Y a veces yo he escuchado a tanta gente que dice: es que yo no creo que el Espíritu Santo haga eso. Yo no creo. No, mejor no digas nada, hermano. Mejor quédate callado. Porque tú no sabes lo que está haciendo el Espíritu Santo en esa persona en ese momento. No sabes lo que el Espíritu Santo. Y si a Jesús, hermano, le dijeron endemoniado, si a Jesús le dijeron que por Belcebú echaba fuera a los demonios, ¿qué se puede esperar que digan de nosotros, hermano?
Tenemos que darle libertad al Espíritu Santo, amén. Si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres que tu vida sea transformada, tienes que darle libertad al Espíritu Santo. Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad donde está el Espíritu de Dios. Pero tú tienes que provocar esa libertad. Tú tienes que creer en esa libertad. Que si Él está, todo va a cambiar. Que si Jesús está, todo va a cambiar. Lucas 18, hermano, esa parábola. Donde la parábola del juez injusto, donde decía Jesús, esa viuda que día y noche y todos los días iba. Pero Jesús hace una pregunta al final, hermano. Pero hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a esta tierra. Hallará fe. Porque la primera vez que vino, no halló la fe. Muy pocos. Ahora que Él regrese, hermano, encontrará fe en la tierra. ¿Está usted creyendo que Jesús va a volver? ¿O estamos pensando, al rato pasa esto, al rato? Una vez platicaba yo con una muchacha que me decía, es que siempre ha sido lo mismo, me decía. Siempre ha sido guerras, siempre han sido pandemias, siempre cuando el COVID, me decía. Y todo pasó, todo pasó. Siempre han dicho que Cristo viene, que Cristo viene. Ay, al rato otra vez vuelve a pasar todo. Le decía, no, te equivocas. Yo le decía, hoy está más cerca el Señor. Y decía, no, yo no creo. Yo no creo, yo creo que esto va a pasar otra vez. Y si viene el nuevo orden mundial, pues bueno, pues que ya va cambiando todo, va a ser todo nuevo. Y yo pensaba, no, pues qué errada está la gente. No creen que Jesús va a volver, hermano. No creen que el Hijo de Dios está a punto de sonar esa trompeta, hermano. No creen que Jesucristo está a punto de manifestarse. Dice que es como en los días de Noé, estaban todos dándose en casamiento, tomando, embriagándose. Y Noé predicando, hermano. Dice que Noé fue pregonero de justicia y Noé predicando, viene un diluvio, súbanse al arca, súbanse. Y no. Y vino el diluvio, hermano, y todos perecieron. ¿Por qué? Porque no creyeron a la predicación de Noé. No creyeron a la predicación de que el Señor quería salvarlos y todos perecieron. Y es lo que está aconteciendo ahorita en la actualidad, hermano. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es difícil, hermanos. Es difícil lo que va a acontecer en este mundo. Como vemos que están las noticias, como vemos que está el mundo, hermano, con los niños, con las mujeres. Ayer yo leía de una muchacha que mataron ahí en un edificio, no sé, que se ensañaron con ella. Yo decía, ¿cómo es posible tanta maldad? Pero es parte de la maldad, se multiplicará. Y nosotros, hermano, ¿qué estamos haciendo como iglesia de Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo, hermano, como iglesia de Jesús? Nosotros tenemos la verdad, amén. Nosotros tenemos la verdad que es Cristo. Pero a veces la iglesia misma no cree, hermano. No creemos el poder de Dios, no creemos ese Dios que servimos, amén. No creemos como Pedro cuando se hundió, hermano. Estaba Jesús ahí enfrente. Estaba el mismo Jesús cuando caminó sobre las aguas y Jesús le extendía su mano y le decía, ven Pedro, ven. Y Pedro dice que ahí iba caminando, pero cuando se distrajo y cuando quitó la mirada de Jesús y empezó a ver y tuvo miedo y dejó de creer, dice que se empezó a hundir. Tenía a Jesús ahí enfrente, hermano. Era solamente cuestión de unos pasos y llegaba hacia Jesús. Pero esa incredulidad, hermano, ese temor, porque también viene el miedo, que es falta de fe, se empezó a hundir Pedro, hermano. Se empezó a hundir Pedro. Y Jesús dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Otra versión dice, tú confías muy poco en mí. Fíjese que el Señor diga, tú confías muy poco en mí. Es necesario que creamos, hermano.
Es necesario que creamos al Señor, que creamos a su palabra, que creamos a su presencia, hermano. Esos discípulos lo vieron resucitado. Lo vieron y Jesús ahí, y dice que dudaban. Tomás también. Tomás, hasta que yo no meta mis manos ahí en sus heridas, hasta que yo no meta la mano en el costado, yo voy a creer. Luego aparece el Señor y le dice: tócame, toca mis heridas, mete la mano en mi costado para que veas que soy yo. Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú no seas incrédulo, le dijo el Señor. Bien, porque me tocaste, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Porque en eso se basa la fe, hermano. No en ver, sino en creer. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta hora. Dios les bendiga, hermanos.